Buenas noches, América. Paso decisivo hoy en el Congreso de Estados Unidos. Los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron las reglas para su investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump. En una votación dividida por partidos, 232 votos a favor contra 196, la Cámara aprobó la resolución que sienta las reglas del proceso que pasará de ser de puerta cerrada a audiencias públicas. Solo 2 demócratas votaron junto a todos los republicanos. La votación coincidió con la celebración de Halloween, lo que fue aprovechado por Trump para ironizar en Twitter. La mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos, escribió en inglés. La Casa Blanca dijo que el proceso es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense, mientras que los demócratas defienden todo lo contrario, asegurando que lo que hoy está en juego en Estados Unidos es la democracia. En el fondo, esta división es reflejo de la división que vive el país desde las últimas elecciones y que se ha ido ahondando con el pasar de los meses. La apuesta de los demócratas no deja de ser arriesgada. Saben que no cuentan con los votos en el Senado y que, por lo tanto, si nada cambia, este proceso tiene un recorrido muy corto. A no ser que tengan conocimiento de algo que todavía no es público, el juicio servirá para mantener viva la esperanza de los estadounidenses que detestan a Trump para sacarle de la Casa Blanca y para que los partidarios del mandatario se sientan igualmente atacados como él por el intento de terminar con el presidente que ellos escogieron. El proceso puede durar un año. Su final coincidiría con las elecciones del 2020, lo que puede ser un regalo para Trump en su campaña o un éxito para los demócratas si consiguen derrotarle, dejando en evidencia sus posibles excesos o presuntas irregularidades. Gane quien gane la próxima elección, se va a encontrar un país todavía más dividido que el actual, cuyas heridas serán largas de cicatrizar. Y ni el presidente, ni los demócratas, ni los republicanos están hoy ayudando a que esa división no sea todavía más profunda. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. ¿Por qué Estados Unidos estaría buscando emprender sanciones contra España? Analizamos la difícil situación económica en América Latina en momentos en que la región convulsiona socialmente. Y ¿cuál es el futuro del autodenominado Estado Islámico tras la muerte de su máximo líder? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con la selección de algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Hoy en la Cámara de Representantes, lo decíamos al inicio, se votó esa resolución que da forma, regula esas audiencias que a partir de ahora serán públicas en el juicio político contra el presidente Donald Trump, un movimiento de calado, de profundidad, de riesgo político para los demócratas. Muchos analistas insisten en que esto no sería posible, eso no se hubiese hecho si no contara con el respaldo de una mayoría de estadounidenses. Bueno, pues hemos mirado las encuestas y mensajes contradictorios. En general, una cifra que dan la mayoría de las encuestas es que sí hay una mayoría de estadounidenses, en este caso alrededor del 50-51%, que estarían a favor de ese juicio político, frente a un 42% que estarían en contra. Ahora bien, ¿dónde está la clave? Es en los estados, que son estados bisagra, estados que cambian, son los que le dieron la victoria al presidente Trump, cuando nadie auguraba esa victoria y cuando, por ejemplo, los demócratas daban por hecho que los estados del cinturón del óxido, Wisconsin, Michigan, Ohio, esos estados eran demócratas. Pues no. Le dieron la victoria al presidente Donald Trump y eso le llevó a la Casa Blanca. Hemos mirado en algunos estados qué está pasando de esos estados bisagra. 3 ejemplos donde queda de manifiesto que no hay una mayoría a favor de ese juicio político en esos estados clave. Por ejemplo, en Wisconsin hay 3 puntos de diferencia a favor del no de los del sí. En New Hampshire la diferencia se aumenta 9 puntos de diferencia. Más de la mitad de la población está en contra. Y en Arizona, otro estado donde además los latinos son un grupo muy importante de votantes, el 50% está en contra y hay una diferencia de 6 puntos. Estos detalles cuentan.
Estos detalles son los que están mirando los estrategas de los dos partidos y por eso sorprende el paso que dan arriesgados los demócratas y los republicanos, que miran estos datos con cierto optimismo. No temen en ese proceso, sino en el apoyo de los ciudadanos. Y ya que estamos hablando de noticias gráficas y que hoy se está celebrando precisamente hasta ahora Halloween en Estados Unidos y en gran parte del mundo, pero en Estados Unidos a esta hora muchos padres acompañan a sus niños a llamar a las puertas de los vecinos para decirles truco o trato, trato o truco. Pues bien, más del 69%, es decir, casi 7 de cada 10 estadounidenses están celebrando Halloween a tenor de las respuestas que han dado a una encuesta elaborada que revela que la mayor parte de los estadounidenses hacen dos actividades vinculadas a Halloween. Las dos más populares, pedir dulces y vaciar calabazas. La celebración de Halloween, como no podía ser de otra manera en Estados Unidos, también es un negocio. ¿Saben cuánto dinero se invierten los estadounidenses solo en esta celebración? La cifra asciende a casi 9.000 millones de dólares. ¿En qué se los gastan? Miren, más de 3.000 millones en disfraces, 2.700 millones en decoración, 2.600 en dulces y finalmente 390 millones en tarjetas de celebración. ¿En qué se gastan la plata los estadounidenses para celebrar una sola noche? 9.000 millones de dólares. Y cambiando de asunto, nos fijamos en una exclusiva que ha publicado hoy Bloomberg News. El portal de información económica y también de contenido político revela que hay funcionarios dentro de la administración estadounidense que estarían mirando a España con recelo y estarían advirtiendo a las autoridades españolas de posibles sanciones. España es un aliado de Estados Unidos. Posibles sanciones, dice el reportero o la nota de Bloomberg, por el favor y el apoyo económico que España está prestando al régimen de Nicolás Maduro. La cuestión venezolana, que parece que España está de alguna manera frenando, dando un cierto oxígeno a, por ejemplo, capital que procede de fondos ilícitos y que llegan a otros mercados internacionales a través del mercado financiero español. Las sanciones, según Bloomberg, irían dirigidas contra el Banco de España y otras entidades. Y en cualquier caso, como hay ahora en marcha un proceso electoral en España el 10 de noviembre, estas sanciones no se harían públicas antes de esa fecha. La noticia la publica Bloomberg News y la firma Ben Bernstein. Saludamos al reportero Ben Bernstein de Bloomberg News. Ben, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. ¿Por qué hay funcionarios de esta administración que son partidarios de recurrir a estas sanciones, que son una medida tan extrema con un aliado? Sí, este es un tema muy polémico dentro de la administración de Trump. Una de las claves, de los objetivos claves de Estados Unidos es este año, desde el apoyo a Juan Guaidó, ha sido remover a Juan Guaidó del poder. Y aunque todavía no ha tenido éxito, Estados Unidos continúa llevando a cabo sanciones contra los gobiernos que parece que apoyan a Maduro. Eso incluye Rusia, Turquía y otros. Pero recientemente la conversación se ha llevado a países que han sido aliados de los Estados Unidos históricamente, por España, por el papel del Banco Central de España, que ha estado apoyando al Banco Central de Venezuela, como lo ha reportado mi colega Laya recientemente. Y otros bancos en el mundo han dejado de hacer negocios con Venezuela por las sanciones estadounidenses. Usted en su artículo cita tres razones, tres argumentos. El primero, dice, creen que España es tan responsable como China y Rusia de ayudar a Maduro. El segundo, que el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, está bloqueando nuevas sanciones, dicen ustedes, de la Unión Europea en contra del régimen de Maduro. Y tercero, que quieren presionar para que se extradite a Hugo Carvajal. ¿Cree que estos funcionarios de la administración estadounidense tienen razón? Para ser claro, este no es el punto de vista de todos los oficiales estadounidenses. Hay algunos que continúan apuntando el papel de España, que ha jugado en el apoyo de Estados Unidos, en los esfuerzos de apoyar a Juan Guaidó. Eso incluye
España como país saliendo en febrero y reconociendo a Juan Guaidó como el líder de Venezuela y más recientemente dándole refugio a Leopoldo López en la residencia del embajador en Caracas. Pero otros oficiales en Washington están buscando cualquier prueba financiera que los lleve al apoyo de Maduro y su argumento es que España continúa teniendo algunos negocios con Maduro y toman esto como apoyo a Maduro contra Juan Guaidó. Así que hay un desacuerdo interno, un debate que está ocurriendo en Washington en este momento sobre cuán lejos la administración de Trump va a llegar con las sanciones, su campaña de sanciones para remover a Maduro de la oficina. ¿Cómo cree usted que podría reaccionar España, responder si se anunciaran finalmente esas sanciones? Parece que, según reportes, todavía hay un poco de temor en el gobierno de Estados Unidos para alar el gatillo en esto. Hay muchas discusiones sobre el tema, pero el punto más amplio es que ellos quieren enviar un mensaje a España para que termine sus relaciones con Maduro, especialmente el Banco Central y su relación con el Banco Central de Venezuela. Pero parece que si España quisiera hacer eso y descontinuar su relación con el Banco Central de Venezuela, eso sería suficiente para evitar las acciones de Washington. Si eso no ocurre, va a haber un riesgo más alto de que pudiera haber una imposición de sanciones o algo por el estilo. La respuesta de España no sería muy amable. Por cierto, como vimos en febrero, ha habido otras críticas sobre la relación con Venezuela. El embajador de España criticó a Donald Trump por salirse unilateralmente de Siria sin darle reconocimiento a otras fuerzas aliadas en esa misión. Así que definitivamente va a haber una discusión más amplia entre Estados Unidos y España y eso podría escalar y salirse de control. Es la opinión del periodista, del reportero de Bloomberg News, Ben Barstenstein. Señor Barstenstein, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Y terminamos con nuestra lectura recomendada. Hoy la columna de opinión que firma David Smolansky. David Smolansky es el coordinador del Grupo de Trabajo para Migrantes y Refugiados venezolanos de la Organización de Estados Americanos. Acaba de regresar de Bruselas, donde se llevó a cabo la Cumbre Internacional de Apoyo a los Migrantes y Venezolanos que organizó la Unión Europea y Naciones Unidas. En su artículo, titulado Venezuela, un deslave humano, Smolansky advierte que este 2019, de los 4,5 millones de venezolanos que hay, la cifra podría aumentar, podríamos terminar el año con 5 millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela por esa crisis humanitaria, política y económica. ¿Dónde han ido la mayoría de ellos? En el artículo, Smolansky nos recuerda que Colombia ha cogido la gran parte, 1,5 millones, seguido de 900.000 en Perú, 400.000 en Chile, 350.000 en Ecuador, 170.000 en Brasil o 150.000 en Argentina. Un proceso de integración en estas sociedades de venezolanos que ha generado algunas tensiones. Y en Smolansky recuerda la importancia de abrir los brazos a esta comunidad que huye por necesidad. Integrar a los venezolanos con sed de trabajar, emprender y estudiar representa una oportunidad de crecimiento económico para la región. Ahora bien, los gobiernos del mundo no pueden olvidar la causa de ese deslave humano. Debe haber siempre una mano amiga, la aproximación humanitaria, para atender a los venezolanos que huyen, pero debe haber una aproximación política, el brazo fuerte, para elevar la presión hacia los responsables que han desmembrado a la familia venezolana. Las mujeres no van a Cúcuta a dar a luz porque hubo un huracán o un joven no arriesga su vida nadando por el Caribe porque haya una guerra civil. Chávez y Maduro han hecho que al mismo tiempo tengamos una nación donde 1/3 de la población necesita ayuda humanitaria. La moneda no valga nada con 10.000 millones de hiperinflación. Más de 7.000 venezolanos han sido ejecutados extrajudicialmente desde 2018 por grupos de exterminio y 15.000 detenciones arbitrarias ha habido en los últimos 5 años. Las reflexiones de David Smolansky, que advierte de esos 5 millones de migrantes que se podrían alcanzar a finales de este 2019, que está a la vuelta de la esquina, y que advierte que si nada cambia, el 2020 la cifra podría llegar a ser superior a los 7 millones, haciendo la crisis humanitaria venezolana
superior, más grave que la de Siria. Esto es cuestión de poder, ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la conversación. Ahora, en cuestiones económicas, la región está que arde. Las protestas tienen en su gran mayoría un elemento que detona y que la gente hace que salga a la calle. Y es el descontento por la situación económica, por las medidas de los gobiernos que ahogan o asfixian a la clase media que tiene dificultades para llegar a final de mes o que sienten que la situación económica del país, que puede ser en datos macroeconómicos relativamente buena, no se corresponde con su economía familiar. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto también en Brasil y en Argentina, particularmente. Merece un capítulo aparte Venezuela, pero también lo podríamos incluir. Y estos tumultos o estas protestas en las calles no hacen esa crisis económica que sufren particularmente las clases medias en América Latina exclusiva de esos países. Hay otros países que también la sufren y tal vez no estamos viendo esas protestas en las calles. Isaac Cohen es economista y fue director de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es la Comisión de Naciones Unidas. Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer, como siempre, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Vemos estos días esas protestas en las calles. En el caso de Chile, muy particularmente, ha llevado al gobierno de Sebastián Piñera a adoptar un paquete de medidas económicas de gran profundidad y gasto social. Precisamente lo hace para revertir una situación de protestas en las calles que surgen precisamente por una serie de medidas que él quiso adoptar para recortar el gasto público. Es decir, podemos concluir que el gobierno de Piñera está intentando solucionar el problema de orden público creando un problema de finanzas en Chile. Bueno, hacer lo que debería haber hecho antes, porque no anticipó. Y yo creo que nadie anticipó. Hay quienes dicen que sí, que esto ya se sabía, que se venía, pero la verdad es que estas situaciones, tú lo dijiste muy bien, lo que tienen es un detonador muy específico. No es que ocurran porque sí, es que hay una medida que adopta un gobierno, que es una medida que la población considera insensible, que no tiene en cuenta de su situación, y eso genera una reacción. O sea, no es que aquí hay un cúmulo de situaciones que se están dando, hay un detonador, y el detonador generalmente lo causa una medida, pues, de estas que no consideran cómo la población lo va a resentir. Por ejemplo, el incremento del precio del coste del transporte público. Efectivamente. Que parece una cosa muy pequeña, pero que supone claro, la última gota que vierte el vaso. Y en Ecuador lo mismo, quitarle los subsidios a la gasolina, eso le genera al gobierno, que tenía una oposición fuerte, le genera una oposición del sector campesino, el sector indígena, y eso complica las cosas. En el caso de Argentina, la situación es probablemente mucho más frágil y más preocupante que la de Bolivia, la de Ecuador o la de Chile. ¿Por qué no hemos visto protestas en Argentina? Pero se expresa electoralmente, y eso es lo interesante en el caso argentino, porque la democracia argentina funciona, aunque a uno, pues yo creo que a veces se dice que el resultado puede no ser el esperado, pero en este caso es una sorpresa el retorno. Pero protestar en las calles, lo digo para matizar su comentario, sí, protestar entra dentro de la normalidad democrática. Efectivamente. Bueno. O sea, en democracia se da la protesta y lo que pasa es que es el retorno al pasado. El retorno al peronismo es un retorno al pasado. Y entonces, de cualquier manera, tenemos la misma situación. En Brasil yo creo que la situación ha sido un poco mejor manejada y además no ha tenido una caída en el crecimiento tan grande y tiene margen el gobierno para tolerar. Pero están haciendo una reforma del sistema de pensiones que por ahí puede generar algún resentimiento. Para no irnos del detalle de la situación de las finanzas en Chile, ¿es responsable lo que ha hecho, al margen del intento de aplacar la ira de determinados grupos violentos en las calles, es responsable desde el punto de vista de las finanzas públicas revertir una decisión de recortar gasto público para, queriendo calmar las calles, aumentar ese gasto público? Para usar una expresión popular, Gustavo, sin querer reducir el debate a eso, pero después del trueno, Jesús María. O sea, lo que estamos viendo es una reacción de parte del gobierno que le estalla esta situación que no se esperaba,
que no es la primera vez que pasa en Chile, por cierto, pero ese es otro asunto. Aquí lo que pasa es que... ¿Con esta virulencia y tan generalizado? Tal vez sí. En la historia reciente, en la democracia actual de Chile. Bueno, durante el régimen de la señora Bachelet hubo manifestaciones muy serias de los estudiantes, sobre todo. El tema ahí en ese caso era la educación. Era el costo de la educación que molestaba, digamos. Pero en este caso, pues se les ocurrió subir el precio de la tarifa del metro. Entonces eso genera una reacción y a veces declaraciones un poco, como dijera yo, del estilo de María Antonieta, diciendo, por ejemplo, bueno, si les parece muy caro el metro, ¿por qué no lo toman más temprano cuando es más barato? Ese tipo de declaración irrita, molesta. ¿Quién dijo eso? Parece que un ministro recomendó que si no les gustaba la tarifa más cara, que se metieran al metro más temprano porque es más barato. Bueno, beneficio para unos, pero en el fondo desgaste para el resto. Isaac Cohen, economista, exdirector de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL. Gracias por estar con nosotros. Placer, como siempre. Es un gusto siempre aprender escuchándole. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, después de la noticia este fin de semana por parte del presidente de Estados Unidos de la muerte de quien era el terrorista más buscado del mundo, Abu Bakr al-Baghdadi. Hoy se han producido dos noticias que parecen como consecuencia o secuelas de esa muerte. Por un lado, el autodenominado Estado Islámico ha emitido un audio en el que ha confirmado la muerte. Hasta ahora no se había producido esa confirmación, solo teníamos la versión de Estados Unidos. Y en ese mismo audio, el autodenominado Estado Islámico ha anunciado que ya han nombrado un sucesor. Voy a ver si digo bien el nombre. Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi. Es la persona que va a tomar las riendas de ese autodenominado Estado Islámico que el presidente Trump ha insistido una y otra vez que ha sido destruido por parte de Estados Unidos. Pero hoy hemos visto que tiene la capacidad de emitir un audio, confirmar la muerte de su líder y nombrar a un sucesor. Además, esto se está produciendo al lado de Irak. Irak es un país cuyo territorio, parte del cual estaba bajo ese dominio del autodenominado Estado Islámico. Ha habido protestas y las está habiendo, y hoy ha tenido la consecuencia de que ha dimitido el primer ministro, Abdel Abdul Mahdi. Todo esto nos lleva a buscar un análisis. Por eso hemos invitado al académico e investigador visitante de la Universidad de Columbia, el doctor Javier Lesaca. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El doctor Lesaca además ha escrito el libro Armas de Seducción Masiva, conocedor de la influencia del autodenominado Estado Islámico. ¿Ha muerto el autodenominado Estado Islámico con la desaparición de al-Baghdadi? Bueno, creo que hay que empezar con las buenas noticias. Evidentemente, un grupo terrorista de esta magnitud o del rango que llegó a adquirir Estado Islámico tiene una gran dependencia de sus líderes, de la igual manera que ocurrió con Al-Qaeda, con la figura de Bin Laden. En este sentido, la primera noticia es positiva, es decir, la muerte de este líder simbólico, este líder espiritual, este líder religioso, este símbolo del poder de este grupo ha desaparecido, con lo cual es evidente, no hay duda de que este grupo terrorista está más debilitado. Es decir, estamos hoy mejor que ayer o que hace una semana. En cualquier caso, tampoco nos debe, este análisis no nos debe llevar a una euforia desmedida o a no reconocer la verdadera naturaleza todavía de esta amenaza, ¿no? Yo le voy a explicar cuáles siguen siendo las amenazas que siguen mostrando este grupo terrorista para la comunidad internacional, para el conjunto de los países. En primer lugar, como bien has dicho, Estado Islámico Estado Islámico aprendió de los errores de Al-Qaeda, de alguna manera. Digamos que Estado Islámico es una evolución más poderosa que Al-Qaeda en el sentido de que aprendió de los errores de ese grupo terrorista que estaba dirigido antes por Bin Laden. Y una de las mejoras, digamos, de las mejoras que hizo este grupo terrorista respecto a su predecesor fue precisamente reducir la dependencia de su líder. Es decir, Estado Islámico sabía que este momento iba a llegar, sabía que tarde o temprano Abu Bakr al-Baghdadi iba a llegar. De tal manera, su estructura, los mensajes que hicieron, lo que propició es que este grupo terrorista no dependería tanto de su líder. Es decir, fíjense, de los más de 1.500 mensajes que ha lanzado este grupo terrorista en 5 años, solamente en 2 aparece su líder, porque no querían que la fuerza de este grupo terrorista fuese demasiado dependiente de un solo líder, que tarde o temprano
con Rusia detrás, Estados Unidos detrás, la Unión Europea, todos los países del mundo detrás, iba a acabar. Pero he leído en los últimos días que sí la definición del autodenominado Estado Islámico, sí la inspiración y el contenido que aunaba a todas las personas que se unían, venía de su puño y letra, de su creación. Es decir, pueden nombrar otro líder, pueden no tenerlo como un referente, pero sí que quien los ha inspirado, quien ha creado toda la filosofía que está detrás, estaba muy personalizada en su figura. Estaba, pero en mucha menor medida que Al-Qaeda. De hecho, había otras figuras, muchas de ellas han ido falleciendo, como por ejemplo Mohamed Al-Adnani, o otros líderes locales, otros líderes en otros países, que han tenido un mayor protagonismo que, o sea, digamos que el Estado Islámico ha generado una estructura mucho más descentralizada, tanto en lo orgánico como en lo simbólico. De esta manera, como hemos visto hoy mismo, enseguida han nombrado un nuevo líder, sus redes sociales siguen activas y su capacidad para seguir inspirando o para seguir aglutinando, digamos, que este movimiento terrorista o islamista en otras partes del mundo, pues sigue latente, igual con menor medida, pero sigue latente. Con lo cual, esto por un lado. Y por el otro lado, que creo que esto también es muy importante, las causas que originaron la aparición de Estado Islámico en el año 2012-2013 en Irak y en Siria siguen muy vigentes. Es decir, las causas sociales, políticas, religiosas que dieron lugar al nacimiento de este grupo y la expansión no han cambiado. Y de hecho, en los últimos días, semanas, incluso meses, han empeorado. Con lo cual, creo que es importante tener en cuenta que no sería descabellado que un grupo terrorista, no sé si Estado Islámico o otro grupo terrorista similar, aprovechase ese descontento social que sigue latente de manera muy fuerte en Irak y en Siria para canalizarlo hacia movimientos como vimos en el Califato. Ahora entramos en esas circunstancias sociales, socioeconómicas que afectan a las poblaciones donde antes ocupaba el territorio o controlaba el territorio el autodenominado Estado Islámico. ¿Hoy qué fuerza tiene? Sí es cierto que se ha reducido, pero su capacidad de control territorial y de influencia y de imposición de leyes como la Sharia, etcétera, ¿cuál es? Ha desaparecido. O sea, el Estado Islámico llegó a controlar prácticamente el 50% del territorio de Siria y prácticamente el 50% del territorio de Irak. Es decir, Irak y Siria están unidos por una frontera que se creó después de la Primera Guerra Mundial, en los acuerdos de Sykes-Picot, un acuerdo entre Inglaterra y Francia, los denominados acuerdos de Sykes-Picot, en 1917, se crea una frontera artificial que dividía unas tribus sunís, unas tribus musulmanas sunís que vivían en esa área. Eso se divide mediante una frontera artificial, de tal manera que Irak queda en manos británicas y Siria queda en manos francesas, pero una frontera que nunca ha sido reconocida por esa comunidad original de esa zona. Es ahí donde nace Estado Islámico, de la falta de reconocimiento de esos dos estados, ¿no? Volviendo a tu pregunta, el Estado Islámico ya no controla ese territorio, pero en esas zonas, en esa frontera entre Irak y Siria, sigue siendo considerado por muchos de los habitantes, por muchas de esas tribus, como el mal menor. Es decir, el ejército iraquí, el ejército sirio, con ayuda de otros países internacionales, han logrado eliminar su presencia física, pero en la resonancia de muchas personas, Estado Islámico sigue siendo el mal menor. Es decir, existe una cierta añoranza, es decir, por lo menos aquí antes había un grupo que imponía las leyes, que respetaba nuestras creencias y que se parecía más a lo que nosotros sentimos, ¿no? Y eso es lo que todavía no se ha logrado dar una respuesta a esa integración social, política de esas poblaciones. Eso responde, por ejemplo, a diversos artículos que esta mañana teníamos en nuestras manos para preparar la entrevista, que dicen en sus titulares: el caos en Irak alienta la comparación con la era de Saddam, o al-Baghdadi aún está vivo. Sí, básicamente son esa suma de varios factores, ¿no? Que serían, por un lado, la falta de integración política de toda una comunidad que se encuentra en esa frontera entre Irak y Siria, y por otro lado, sería el malestar por una situación económica y social muy específica tanto de Irak como Siria, ¿no? Y si podemos empezar, si quieres, por la parte política y social. Por ejemplo, en Irak, que es donde nace el grupo terrorista Estado Islámico en el año 2012-2013, justamente en esas fechas, bueno, ya anterior, 2011, 2010, se produce una profunda crisis en el precio del petróleo que todos recordarán. Irak era un país que vivía básicamente de las exportaciones de petróleo. Al reducirse el precio del petróleo prácticamente a la mitad, la economía se derrumbó y dejó, digamos, sin ningún tipo de esperanza
a un 70% de la población que tiene menos de 30 años y no había ninguna economía que era capaz de, digamos, de absorber toda esa mano de obra en gran medida bien preparada, ¿no? Esto generó ¿Qué quiere decir bien preparada? Bueno, pues que es bien preparada, me refiero a que muchos de estos jóvenes tienen sus carreras universitarias, tienen sus titulaciones, su formación profesional, es decir, no estamos hablando de un país pobre o inculto, es decir, estamos hablando de un país con una preparación cultural de cierto nivel importante, digamos que jóvenes con aspiraciones. Esto se ve completamente truncado. Además, se une una falta de servicios públicos, cortes de electricidad, cortes de agua, carreteras en mal estado, falta de seguridad jurídica. Y un grupo totalitario, extremista como Estado Islámico es capaz de canalizar de manera muy eficaz todo ese malestar de gran parte de la población hacia sus posiciones. Es decir, Estado Islámico se consolida como una alternativa real al Estado. O sea, no solamente mediante el empleo de la fuerza, sino mostrándose como un grupo capaz de establecer una administración más eficaz que la de los dos estados, tanto de Irak como de Siria. Si a esto le sumamos el elemento que hemos hablado antes, de que ya una gran parte de la población de Irak y Siria no se sentía identificada con estos países, pues estamos hablando ante la tormenta perfecta para la creación de un grupo de estas magnitudes. ¿Qué elementos comparativos, si es que los hay, habría entre esas manifestaciones, esa frustración que sienten esos ciudadanos con lo que estamos viendo en América Latina estos días? Hombre, salvando todas las distancias, evidentemente hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen este tipo de comparaciones o de extrapolaciones, ¿no? Sí que es cierto que la base de descontento social siempre es el caldo de cultivo perfecto para la canalización de las protestas hacia movimientos políticos violentos, extremistas, que pueden competir directamente con el Estado. Es decir, estaremos hablando de cuando se quiebra el contrato social, que es básicamente lo que los ciudadanos esperan obtener, o sea, esa relación de confianza de los ciudadanos con lo que esperan obtener de las instituciones públicas. Cuando esa relación de confianza se rompe, es el terreno perfecto para que surjan otro tipo de movimientos, muchos de ellos que no tienen por qué estar precisamente alineados con posiciones democráticas o digamos que institucionales, se conviertan en un elemento que desafíe directamente a los Estados. Por eso es realmente importante que los gobiernos, las instituciones, trabajen en el cumplimiento del contrato social, porque una vez que se rompe ese contrato, esa relación de confianza con los ciudadanos, es cuando empieza a surgir el terreno perfecto para que surjan otro tipo de movimientos que pueden dañar de manera muy sistémica las propias instituciones. Aunque parezca sorpresivo, la filosofía y el proyecto de Estado Islámico inspiró también a jóvenes de países occidentales que tenían unas frustraciones en su integración en sus sociedades, sea francesa, sea del Reino Unido, incluso españolas o alemanas. La muerte de al-Baghdadi puede volver a lanzar aires de elemento de referencia filosófica a jóvenes que hoy siguen en esas sociedades y que, dadas las condiciones, la falta de integración o de oportunidades, puedan verse interpelados a actuar o a llevar acciones violentas en sus sociedades precisamente por la desaparición de su líder? Hombre, Estado Islámico, a finales del año 2016, cuando ya asumió el colapso de su territorio físico, del control que tenía sobre el terreno, lanzó varios mensajes, hizo una campaña de comunicación muy exitosa, muy amplia en todos los sentidos, pidiendo a esos jóvenes. Se calcula que cerca de 35.000 jóvenes de 100 países distintos volaron a Irak y Siria para ir al famoso califato del Estado Islámico. O sea, estamos hablando de cifras muy altas. Pues Estado Islámico a finales del año 2016 pidió a estos jóvenes que dejasen de viajar a Irak y Siria porque ya no existía la estructura para poder mantenerlos y cometiesen atentados en sus propios lugares de origen. Esto fue lo que dio lugar a esa ola que seguro que todos los espectadores recuerdan, de atentados con cuchillos, atropellos en ciudades como París, Londres, en Berlín, atentados en Nueva York, atentados inspirados en los mensajes directos que hacía Estado Islámico. Creo que actualmente la amenaza viene más por esta parte, es decir, Estado Islámico va a intentar ser lo más eficiente posible, no puede mantener un Estado, pero sí que va a seguir intentando
inducir a jóvenes, a personas de todo el mundo, muchas de ellas simplemente que están frustradas, no tienen ni siquiera por qué tener un gran pasado religioso o cultural con los fundamentos del Estado Islámico, sino personas frustradas con el mundo, les ofrecen una salida violenta a esas frustraciones. Y yo creo que es ahí donde está la verdadera naturaleza de la amenaza. Es imperativo preguntar siempre a quién le interesa la existencia del autodenominado Estado Islámico, sea por control territorial o sea por inspiración para desestabilizar o para afectar a sociedades occidentales. ¿Y quién les paga? ¿Cómo se financia? Porque hoy vemos esos vídeos y son de una altísima calidad de producción audiovisual. Eso no cuesta 2 duros, por decirlo en un lenguaje coloquial de mi tierra. ¿Quién está detrás? ¿Quién financia? ¿Ellos se autofinancian? ¿De dónde provienen esos recursos? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, ¿a quién beneficia el Estado Islámico? Yo creo que, dada la naturaleza y la absoluta sinrazón en la que cayó este grupo, la absoluta locura, creo que no beneficia a nadie. O sea, realmente ningún país, que ni siquiera los que están en la zona ni otros países extranjeros, asumían o se encontró sin ningún tipo de aliados. Cuando uno ve la geopolítica, lo demostró la Guerra Fría, siempre intentando desestabilizar un territorio controlado por el contrario, puedes ganar un aliado aunque sea tu enemigo. Quiero decir, si la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio era excesivamente alta para los intereses rusos o iraníes, no es descabellado pensar que, si bien no le beneficia del 100%, sí saca un rédito la existencia de un elemento que desestabilice a Estados Unidos en una región que es más próxima a Irán o más interesante para Rusia que no para Estados Unidos. No sé, estoy especulando, pero... Sí, a ver, por contextualizar también el momento en el que surge este grupo terrorista y el lugar, esa zona que hemos hablado, esa frontera entre Irak y Siria, hace frontera también con Irán, y es una zona, digamos, de una falla, poniendo un ejemplo de las placas tectónicas donde chocan 2 placas y se producen los terremotos. Sería una zona, digamos, que un choque entre 2 placas tectónicas culturales, ¿no? Por un lado es Irán, con toda la cultura persa y del mundo chií, digamos que el mundo musulmán chií, y colisiona con la parte árabe de control suní, que está más próxima a Arabia Saudí. Es una zona, digamos, que de choque entre el poder o la influencia de Arabia Saudí, suní, y de Irán, chií, por un lado, y es donde chocan. Evidentemente, cuando analizamos un grupo como Estado Islámico, no podemos perder de vista que es una zona de choque. De hecho, uno de los grandes enemigos que ha tenido Estado Islámico, más allá de Estados Unidos, Israel y demás, ha sido Irán. Es decir, Estado Islámico ha considerado a Irán como uno de los grandes herejes dentro de la cultura musulmana, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Irak está partido, digamos que demográficamente, a un 50% sunís, un 50% chiíes, y siempre ha habido unas grandes tensiones. Estado Islámico ha sabido canalizar muy bien el malestar acumulado por los sunís, por la comunidad suní durante más de 15 años, desde la muerte de Saddam Hussein. Es decir, hay que tener en cuenta estos factores, es decir, no surge de la nada. Aquí había una crisis previa, una guerra civil prácticamente en Irak entre estas 2 comunidades, y Estado Islámico ha sabido sacar juego de ella, ¿no? Pero yo creo que la absoluta, aunque pudiese tener al principio ciertas complicidades, que las podía haber tenido, la absoluta locura en la que cayó este grupo terrorista hizo que al final ningún país y es lo que probablemente ha conducido a su derrota en apenas 3 años, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, el financiamiento, esa zona que hemos hablado, esa frontera entre Irak y Siria, es una de las zonas del mundo más rica en producción de gas natural. Lo primero que hizo Estado Islámico cuando controló el terreno fue controlar los pozos de gas natural y de petróleo que hay en esa zona. Y lo que hacía era venderlos. Es decir, al final eso tiene una salida en el mercado. O sea, que quien lo compraba era Occidente, y entonces de alguna manera Occidente estaba... Bueno, intermediarios, y al final siempre hay un mercado para esos... y así ha sido como se ha financiado. Xavier Lesaca es autor del libro Armas de seducción masiva, es académico, es investigador visitante de la Universidad de Columbia. Javier, siempre un gusto tenerte, gracias. Muchas gracias, Gustavo, un placer. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Happy Halloween. Gracias, igualmente. Feliz Noche de las Brujas. Claro que sí, tú sabes que a mí este día me encanta. Pero yo te vi disfrazada esta tarde en la redacción y no has querido venir disfrazada ahora. No, pero vengo a hablar de Halloween igual. Ah, bueno. Mira,
con la guerra de los mundos. Mostrar una foto sería maravilloso, ¿no? Ah, bueno, eso lo van a tener que buscar. Dale, ¿qué nos propones hoy? Hoy con la guerra de los mundos. No la novela, esto, como sabemos, es el título de una novela muy famosa de la cual se han hecho múltiples adaptaciones de todos los medios de Herbert George Wells, ese autor británico, que escribió una novela en 1898 y se hizo muy famosa. Esto es una serie de televisión que acaba de estrenar en Francia. La serie pues está basada en la novela, pero no solo en Francia, se rumora que próximamente estará estrenando en varios países de África, Asia, América Latina y otros países de Europa. Así que es una gran producción. Pero no solo por eso la recomiendo. La novela de Wells, como sabemos y como dije anteriormente, se han hecho muchas adaptaciones, incluida un programa de radio que en 1938 fue narrado y dirigido por quien iba a ser en un futuro un gran director de cine estadounidense, Orson Welles. Era una adaptación de un programa de radio basado en esta novela y el episodio se transmitió en directo a las 9 de la noche en Halloween, un día como hoy. Y el episodio se rumora que causó pánico entre los radioescuchas que no sabían. Y que ha producido, que presenta Fox y Canal Plus. Alexandra, gracias. Pero antes de irnos, ¿podemos mostrar una foto de tu disfraz de hoy? Ya veo que la han encontrado, qué rápidos son. Lo siento, pero nuestro equipo de producción es imparable. Alexandra Colón Amil disfrazada. La medusa de Alexandra. Gracias. Les digo que no estaba preparado. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales, hoy una referencia a una noticia que le queremos dar un poco más de contexto. Esta noche en Argentina entra de nuevo un incremento del, en este caso, 5% al coste de la gasolina, de la nafta, como dicen los argentinos. Bueno, el contexto. Desde que Alberto fue elegido, 20% aumento de combustibles, 20% aumento de luz, 25% aumento de privadas, 30% aumento de la harina, 15% aumento de los alimentos, 3 nuevos impuestos, vuelven las retenciones, vuelve el cepo, se cayó la exportación de trigo a Brasil, llueven las buenas noticias. Y de Argentina a México, mucha polémica en las últimas horas en México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido hacer público el nombre del responsable que estaba al frente del operativo que intentó capturar, o capturó y luego liberó, a Ovidio Guzmán. Una reflexión. Ayer, el gobierno de AMLO está lleno de opacidad. No han podido decirnos quién fue el responsable del operativo. Hoy, el gobierno es irresponsable. ¿Cómo se le ocurre dar el nombre del responsable del operativo? Van a poner en riesgo su vida. La prensa en México es un asco. Bueno, asco, no apunte al Mensajero. Los periodistas explicamos qué pasa. Más bien había que mirar al comportamiento del presidente de México, que por un lado no dice nada y por el otro explica, como usted piensa, más de la cuenta. Nosotros nos dedicamos a preguntar y a explicar lo que cuentan. Y hablando de mensajes, el que vimos ayer en la celebración en Washington del equipo de béisbol de la capital estadounidense, los Nationals. En ese equipo hay un venezolano, Gerardo Parra, conocido como Baby Shark, que ha sido el ejemplo, que ha dado ejemplo al movimiento este de Baby Shark, exacto, y que los fans se dedican a reproducirlo en el campo, en el estadio. Bueno, pues ayer sacó su bandera. El Baby Shark pone en alto la bandera venezolana en celebración de los Nets. Con esta imagen de la celebración en Estados Unidos, con ese recuerdo siempre presente de la patria chica, en este caso la patria venezolana de Gerardo Parra. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Feliz noche.